Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Cubierto de una gruesa capa de sustancia pegajosa y plumas, un hombre es escoltado por dos médicos en una escena que parece una mezcla de castigo medieval y ritual de escarnio moderno. La práctica de alquitrán y plumas, aunque comúnmente asociada con siglos pasados, aún sobrevivía en algunos rincones del mundo durante el siglo XX como método de justicia por mano propia. Este tipo de castigo buscaba no solo infligir dolor físico, sino, sobre todo, marcar al individuo como una amenaza moral o social ante su comunidad. Antes de que la penicilina revolucionara la medicina, dolencias como el lupus vulgar destruían cuerpos y almas sin piedad. En la década de 1860, esta mujer quedó marcada por una enfermedad que no solo deformaba el rostro, sino también la vida entera. Las cicatrices profundas y los ojos nublados hablan de un sufrimiento constante, sin alivio. Su expresión es un eco del abandono médico de una era en la que incluso una infección de piel podía sentenciar el destino de una persona. En plena construcción del muro de Berlín, un gesto de compasión rompió el protocolo militar. Era 1961, y mientras se alzaba la barrera que dividiría Alemania, un soldado alemán desafió las órdenes para ayudar a un niño pequeño. El contraste entre la rígida figura del uniformado y la inocencia infantil resalta el drama humano de una ciudad partida. Una acción breve, pero profundamente significativa, que evidencia que incluso en los momentos más duros, la empatía aún encontraba espacios para florecer. A la izquierda, un joven lleno de vida. A la derecha, un rostro endurecido por el infierno de la guerra. Evgeny Stepanovich Kovitev sobrevivió 4 años en el frente oriental, pero su semblante cambió para siempre. Lo que fue esperanza y frescura se convirtió en una expresión de profundo trauma. Su transformación no habla solo de tiempo, sino de dolor, miedo y memoria. Un testimonio silencioso de cómo la guerra no termina cuando cesan las balas. Continúa en cada mirada marcada por el pasado. Parece que el universo entero estalla ante sus ojos. Harold Whittles, en 1974, escucha por primera vez gracias a un audífono. Su rostro expresa asombro, descubrimiento y emoción contenida. En ese instante, el silencio que había marcado su infancia se rompe con los sonidos del mundo. Una fotografía poderosa que nos recuerda cómo un solo momento puede cambiarlo todo, revelando la belleza de algo tan cotidiano como el simple acto de oír. Parece una tortura, y lo era. En 1888, en la provincia tailandesa de Loei, 2 hombres soportan el peso de su castigo parados sobre esferas, con los brazos atados a una viga. Esta forma de justicia pública tenía un propósito claro: castigar mediante la humillación y el sufrimiento físico. Cada segundo de equilibrio era una lucha contra la caída y el dolor. La fotografía revela cómo la justicia en ese tiempo muchas veces ignoraba la humanidad del condenado. Cuando el conocimiento médico era limitado, la lepra, hoy llamada hanseniasis, se extendía como una sombra silenciosa. La niña retratada en 1867 muestra los efectos visibles y crueles de una enfermedad que desfiguraba más que el cuerpo. Rompía vínculos, aislaba, condenaba. Su rostro es testimonio de una época de miedo y estigma. Más que una paciente, representa a miles cuyas vidas fueron marcadas no solo por la dolencia, sino por el rechazo de una sociedad que no sabía cómo curar ni cómo comprender. La expresión de John Parks dice todo sin pronunciar palabra. Comandante de tanque estadounidense, fue fotografiado en 1944, solo 2 días antes de morir en combate. Su rostro endurecido, cubierto de barro y guerra, revela una mezcla de concentración, cansancio y resignación. Representa a miles de soldados que enfrentaron lo impensable con determinación silenciosa.
no es solo una imagen de un hombre en guerra, sino de un destino sellado entre el rugir de los motores y el estruendo de la batalla. Con sogas en el cuerpo y un cartel colgado del cuello, este hombre es símbolo de un castigo público destinado a doblegar. El letrero declara: «Me resistí educadamente a la policía», en una ironía cruel que intenta borrar la dignidad. Sin una fecha precisa, la fotografía transmite el uso del escarnio como arma política. Más allá del silencio obligado, su postura es una forma de resistencia que desafía, sin palabras, el poder opresivo que buscaba someterlo. En un estrecho pasillo de Liverpool, un inspector de salud extiende su cinta métrica en busca de normas mínimas. Corría el año 1907 y la ciudad industrial aún albergaba viviendas abarrotadas e insalubres. Esta inspección refleja los primeros intentos por regular espacios que apenas permitían el paso del aire, mucho menos de la dignidad. La elegancia del hombre contrasta con la crudeza del entorno. Una imagen que denuncia cómo la modernidad muchas veces se construyó sobre cimientos de hacinamiento y abandono. En el centro de una calle cualquiera de Nueva York, un niño permanece solo, con los brazos colgando y el rostro endurecido por la vergüenza. A su lado, un grupo de niñas lo observa desde la acera, unas con curiosidad, otras conteniendo la risa o desviando la mirada. No hace falta diálogo, los gestos lo dicen todo. Es un instante capturado en el que la exclusión duele más que el frío. Una madre y su hijo, unidos en una calma que oculta el dolor. Él, vestido con uniforme militar, está a punto de marchar a la Primera Guerra Mundial en 1917. Ella lo mira con amor y preocupación, como si intentara memorizar su rostro por última vez. La rigidez de la pose no logra disimular la tensión emocional. No hacen falta lágrimas ni abrazos efusivos. La despedida está implícita en la postura, en la mirada. Es una imagen de amor contenido frente a la sombra de la guerra. Dos pequeños cuerpos tendidos en el suelo, manos curiosas y miradas concentradas. En el Londres de los años 40, estos niños juegan a ser mecánicos, mientras reparan un cochecito de juguete. A pesar de la austeridad del tiempo de posguerra, la niñez encontraba caminos para seguir soñando. La escena destila ternura y creatividad, mostrando que incluso entre escombros y escasez, la fantasía infantil no se rinde. Una postal de resiliencia disfrazada de juego, en medio de una ciudad que aún sanaba. En el sombrío asilo de West Riding, Inglaterra, los trastornos mentales se enfrentaban con correas, no con comprensión. El hombre de la imagen permanece atado, inmovilizado en una silla que más parece instrumento de tortura que de cuidado. Su expresión tensa y distorsionada refleja un estado entre la angustia y la resignación. Esta escena del siglo XIX expone la crudeza con la que se trataba a los enfermos mentales, cuando la empatía aún no había llegado a los pasillos de la psiquiatría institucional. Con apenas 1,20 m de estatura y alrededor de 45 kilos, Ronnie Allen fue detenido en 1945 por sospecha de asesinato. A su lado, la imponente diputada Clemia Hurst posa con firmeza, demostrando autoridad sin titubeos. La imagen llama la atención por el contraste entre ambos cuerpos, pero también por lo que representa: la justicia ejercida sin importar las apariencias. Una postal singular de una época en la que el deber se imponía con carácter. A bordo del USS Saratoga, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hombres lucha por salvar a su compañero herido. Es 1943 y cada movimiento refleja desesperación, valor y lealtad. Kenneth Bratton, junto a otros miembros de la tripulación, extrae al artillero de su cabina. No es solo un rescate, es un acto de hermandad bajo el fuego enemigo. Una imagen que resume la crudeza del combate y la humanidad que aún sobrevive en medio del horror. Atado con cuerdas, con cadenas simuladas y un vaso equilibrado en la cabeza, un niño posa con una seriedad casi teatral.
Pero no se trata de un escapista profesional ni de un artista de feria. Es simplemente un pequeño jugando, imitando a los ilusionistas que, en pleno siglo XIX, comenzaban a convertirse en ídolos del entretenimiento. Él, de niño, quizá inspirado por alguna historia o espectáculo que escuchó, recrea su propia versión de una hazaña imposible, usando lo que tenía a mano como parte de su escenografía improvisada. En el hospital de Utrecht, Países Bajos, hacia 1890, una niña posa con serenidad frente a la cámara. Una gran mancha congénita, conocida como nevus melanocítico, cubre parte de su rostro. Su mirada firme y directa rompe cualquier prejuicio de la época, donde lo inusual solía verse con temor o curiosidad científica. Esta fotografía no solo documenta una condición médica, sino también la dignidad intacta de una infancia que, aun marcada visiblemente, se sostiene con fuerza y presencia. Con una expresión de felicidad desbordante, el niño austríaco abraza sus nuevos zapatos como un tesoro. Durante la Segunda Guerra Mundial, un gesto así significaba mucho más que vestimenta. Era un símbolo de esperanza entre ruinas. La escena inmortaliza un instante de emoción pura, donde lo esencial se convierte en milagro. En medio del conflicto, un pequeño corazón encontró motivo para sonreír. No fue solo un regalo, fue una caricia al alma en tiempos de necesidad. En el patio de la cárcel del condado de Newcastle, Delaware, se impone el castigo físico en pleno siglo XX. Es 1907 y 2 hombres soportan la vergüenza del cepo, mientras un tercero espera recibir latigazos. La escena refleja una justicia que aún recurría a métodos públicos de dolor para disciplinar. La presencia de curiosos revela cómo la humillación era parte del castigo. Una imagen que expone la dureza de un sistema que priorizaba la exhibición sobre la rehabilitación. Entre vendas y heridas, 2 soldados comparten algo más que una comida. Comparten humanidad. Es Navidad durante la Segunda Guerra Mundial, y en lugar de regalos hay gestos silenciosos de solidaridad. Uno alimenta al otro con ternura y paciencia, desafiando la crudeza del entorno. Aunque el dolor físico es evidente, la escena transmite calor y empatía. En tiempos donde todo parecía perdido, actos como este sostenían el alma. Un recordatorio de que incluso en la guerra, el espíritu humano no se rinde. En los pasillos de un hospital psiquiátrico de los años 20, un paciente sostiene con ternura una muñeca de trapo. La escena, lejos de ser infantil, revela un profundo acto de conexión y consuelo. Tal vez en sus ojos grandes y su ropa colorida, el hombre encontraba un refugio frente al abandono y la incomprensión de su época. Cuando la ciencia aún no sabía cómo tratar la mente, él encontró su propia forma de resistir, aferrarse a algo que le devolviera una pizca de calma y compañía. A fines del siglo XIX, la lepra no solo marcaba la piel, sino también el destino. En 1895, este hombre fue retratado mostrando las cicatrices profundas que la enfermedad dejaba en el cuerpo y en la vida. Su rostro, deformado, refleja años de sufrimiento físico y social. Condenado al aislamiento, su existencia se convirtió en un acto silencioso de resistencia. Hoy, la imagen recuerda la importancia de la empatía frente al dolor y la historia de quienes fueron marginados por causas que no eligieron. En la Londres de 1950, bañarse podía convertirse en todo un evento. Un niño llora desconsolado dentro de una tina de metal, mientras otro vierte agua desde un regador. Desde la ventana, varios niños observan con asombro y diversión. La imagen refleja la austeridad de la época y la imaginación con la que las familias enfrentaban lo cotidiano. Entre juegos y lágrimas, este momento ilustra cómo, incluso en tiempos difíciles, la infancia encontraba maneras de transformar lo ordinario en extraordinario. En 1914, detenerse al borde del Gran Cañón no era para los débiles de corazón. Un hombre se sienta al filo del precipicio mientras su automóvil, cargado de provisiones,
descansa peligrosamente cerca del abismo. La escena mezcla osadía y asombro, típica de una época en que viajar era una verdadera hazaña. Más que una simple parada, este momento encierra el espíritu aventurero de quienes se lanzaban a descubrir el mundo con poco más que ruedas, valor y una vista infinita. En los años 50, Robert Earl Hughes se convirtió en una figura pública debido a su tamaño. Con más de 480 kilos, fue reconocido como el hombre más pesado en caminar sin ayuda. Aunque muchos lo miraban con asombro, su historia también hablaba de esfuerzo y resiliencia. En una época donde la comprensión médica sobre la obesidad era limitada, él vivía enfrentando desafíos diarios con valentía. Su imagen, más allá del récord, refleja la complejidad de vivir en un cuerpo que el mundo no sabía cómo entender. Con una sonrisa que contagia, el niño sostiene la cáscara vacía como si fuera un trofeo. En el Brooklyn de 1935, durante las festividades del 4 de julio, ganó el concurso de comer sandía. Alrededor, otros niños lo observan con asombro y diversión, celebrando juntos un instante que quedará en la memoria. No se trataba de premios costosos, sino de risas, juegos y alegría compartida. Una escena que resume la esencia más pura de la infancia y la comunidad. Frente al vidrio del área de neonatología, el hombre cae casi desmayado al ver a sus 3 hijos, recién nacidos. Es 1946 en Nueva York y la llegada de trillizos lo toma completamente desprevenido. Mientras él pierde el equilibrio, las enfermeras sonríen orgullosas, sosteniendo a los pequeños envueltos en mantas. Un instante de sorpresa, humor y ternura que refleja cómo la vida puede cambiar en un segundo, o en 3. Un recuerdo inolvidable para toda la familia. En un rincón rural de Hungría, una niña permanece firme dentro de un cati, un caminador artesanal que sustituía la necesidad de una niñera. Vestida con atuendo típico, observa el entorno desde su pequeña fortaleza de madera. Era la forma en que las familias campesinas protegían y entretenían a los más pequeños, mientras continuaban con sus labores diarias. El ingenio del pueblo se manifestaba en objetos como este, donde el cuidado infantil se mezclaba con tradiciones, amor y soluciones nacidas del trabajo cotidiano. Dentro de un refugio rudimentario, 6 niños observan hacia arriba, con rostros que mezclan asombro y temor. En Stalingrado, 1942, los bombardeos borraban la infancia en cada estruendo. Lo que debería ser juego se transformó en supervivencia. La mirada al cielo ya no era para buscar aves, sino para anticipar el peligro. Allí, en ese rincón oscuro, esperaban el fin del ruido, deseando que el mundo les concediera una tregua. Un instante congelado entre la guerra y la esperanza. Con mirada decidida y cuchillo en mano, Nieves Fernández le enseña a un soldado estadounidense cómo enfrentaba al enemigo. Antes maestra, se transformó en guerrillera durante la ocupación japonesa en Filipinas, en 1944. Con sigilo y valentía, defendía su tierra utilizando su ingenio y coraje. No llevaba uniforme militar, pero su espíritu era el de una combatiente incansable. Su historia es la de muchas mujeres que, lejos del frente oficial, pelearon con dignidad por su pueblo y su libertad. Una sala colmada de batas verdes y miradas atentas se reúne en torno a un solo paciente. En 1973, observar una cirugía de bypass coronario era presenciar el umbral de una revolución médica. Los cirujanos no solo intentaban salvar una vida, sino perfeccionar una técnica que sería crucial para millones. Cada gesto, cada sutura, marcaba un nuevo paso hacia el futuro de la cardiología. Allí no solo latía un corazón, sino también el pulso de la ciencia. Con el torso cubierto de tinta, un preso francés de principios del siglo XX se convierte en un lienzo humano. Las frases «sans patrie» y «pas de chance» insinúan una vida de desarraigo y desventura, quizá orgullo también. Su bigote, tatuado en la piel,
parece una burla a la rigidez del encierro. Estas imágenes eran documentadas por criminólogos que buscaban entender al hombre a través de sus marcas. Más que delitos, lo que se leía era historia. A principios del siglo XX, la medicina mezclaba ciencia con esperanza. Los baños eléctricos, como el de la imagen, eran recomendados para tratar el reumatismo. Manos y pies sumergidos en agua, conectados a una máquina que enviaba impulsos eléctricos. La idea era reducir el dolor y estimular los nervios. Aunque hoy parezca rudimentario, entonces simbolizaba innovación y fe en la electricidad como cura. En el asilo de Colney Hatch, hacia el año 1900, un paciente amputado posa con una sonrisa desconcertante. La mano que lo sujeta revela cómo eran tratados quienes sufrían discapacidades físicas o mentales. En aquellos tiempos, muchos eran encerrados por no ajustarse a normas sociales, sin recibir atención digna o comprensión. El rostro de este hombre transmite la crudeza de una época en que la psiquiatría aún se debatía entre el cuidado y el olvido. Las cicatrices queloides en su piel son el legado brutal del bombardeo atómico sobre Hiroshima, ocurrido en 1945. Sobreviviente del infierno nuclear, este hombre muestra sin vergüenza las marcas que no solo quemaron su cuerpo, sino también dejaron huellas imborrables en la historia. Su postura refleja dignidad, resistencia y la memoria viva de un horror que nunca debe repetirse. Entre ruinas y silencio, un niño contempla lo que quedó tras los bombardeos en Londres durante los años 40. Su mirada seria y su abrigo raído son testigos de una infancia sacudida por la guerra. Es un sobreviviente diminuto en medio del desastre, símbolo de resistencia y esperanza frente al horror. La guerra se llevó mucho, pero no logró apagar la fuerza que brilla, incluso en los más pequeños. Cada celda vertical ocultaba a un recluso subiendo peldaños hacia ninguna parte. En la prisión de Pentonville, en 1895, esta rueda era usada como castigo silencioso y agotador. Durante 6 horas diarias, los prisioneros marchaban en una escalera sin fin, vigilados por guardias atentos. La tortura no era física, mas sí psicológica. Andar sin llegar, esforzarse sin sentido. Una rutina impuesta para doblegar cuerpos y voluntades. Un ataúd de roble, sobrio y solemne, llegó desde Francia a Westminster en 1920. En su interior yacía un soldado sin nombre, pero con el peso de miles sobre sus hombros. La tumba del soldado desconocido honra a quienes dieron la vida sin ser reconocidos. Representa el luto colectivo, el sacrificio invisible y la necesidad humana de recordar incluso a quienes no se pueden nombrar. Un monumento al silencio, al duelo y al valor anónimo. En el Shanghái de 1870, el cangue era una sentencia viviente. La tabla de madera descansaba sobre los hombros como símbolo de humillación pública. Quien lo llevaba no podía acostarse ni alimentarse sin ayuda, y quedaba expuesto a la burla o indiferencia del pueblo. No se trataba solo de castigar, sino de marcar. El cangue era un instrumento del orden social, donde el castigo físico se fusionaba con el escarnio para reforzar el control sobre el comportamiento humano. En medio de un terreno que aún guarda los suspiros de la guerra, un casco oxidado sostiene un proyectil sin detonar. La imagen encierra una paradoja: la muerte que no ocurrió, la explosión que quedó suspendida. Cada grano de tierra removida y cada cicatriz metálica relatan el horror de una época en que cada paso era incierto. Este símbolo silente del siglo XX recuerda que, en la guerra, incluso lo que no estalla deja marcas profundas. En una larga fila dentro de una guardería en Middlesex, un grupo de niños pequeños observa con ojos grandes y silenciosos. Son evacuados de guerra, alejados del peligro que caía del cielo sobre Londres. Aunque apenas entienden el conflicto, sienten el cambio, el desarraigo y la rutina distinta. Con expresión entre la inocencia y el desconcierto,
representan una infancia marcada por la guerra, donde la seguridad llegó disfrazada de separación.